Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más radicales y olvidadas de toda la historia del cristianismo. Una idea tan potente que en su momento casi redefine la fe por completo. A ver, empecemos con la pregunta clave. Ojo, que esto no es algo que se nos ocurrió ayer. Esta fue la crisis de fe que sacudió a los intelectuales cristianos más importantes del siglo II. Se toparon con un problema que, para ellos, era gigantesco. Por un lado, leían el Antiguo Testamento y veían a un Dios, vengativo, muy celoso y enfocado en una sola tribu. Pero por el otro, escuchaban las palabras de Jesús sobre su Padre, un Dios de amor para todos, de misericordia universal. Es que no eran solo personalidades distintas, parecían ser completamente opuestas. Bueno, para entender cómo llegaron a una conclusión tan extrema, tenemos que viajar a esa época. El ambiente intelectual del siglo II estaba totalmente impregnado de la filosofía griega, sobre todo de las ideas de Platón. Para cualquier persona educada de ese tiempo, el Dios supremo, el bien con mayúsculas, tenía que ser perfecto. Y eso significaba que no podía cambiar, que estaba más allá de este mundo, que era pura bondad y, esto es crucial, incapaz de sentir celos o ira. Ese era el estándar, la vara con la que se medía la divinidad. Y claro, aquí es donde todo explota. Porque cuando estos primeros cristianos, con sus mentes formadas en la filosofía, leyeron las escrituras hebreas, lo que encontraron los escandalizó. El Dios de esos relatos simplemente no cumplía con los requisitos. Así que hicieron algo impensable. Abrieron una especie de caso, un expediente, en contra del creador del mundo material, en contra de Yahvé. Y en ese expediente apuntaron todo. Un Dios que se arrepiente de su creación y la borra con un diluvio, que quema ciudades enteras. Un Dios que, en el jardín del Edén, parece tener celos de que Adán y Eva adquieran conocimiento. Y bueno, hasta un Dios que manda osas a descuartizar a unos niños por haberse burlado de un profeta. Desde su punto de vista, este comportamiento era indigno de un ser perfecto. Y es que este punto era clave para ellos. El mismísimo Platón lo había dejado escrito. Los celos, la envidia, son emociones de un ser imperfecto, de alguien que desea algo que no tiene. Un Dios perfecto no desea nada. Y Yahvé, con su insistencia en la lealtad exclusiva, fallaba miserablemente en esta prueba filosófica. Esta imagen resume el conflicto a la perfección. De un lado de la balanza, la ley de Moisés. La veían como un sistema de reglas, castigos, impuesta por un Dios local y tiránico. Y del otro lado, el mensaje de Jesús, una fe basada en el amor incondicional, que venía a liberar a todos de esa carga. Y aquí entra en escena el protagonista de esta historia, Marción de Sinope. Y ojo, no era un personaje secundario. Fue, probablemente, el pensador cristiano más influyente de todo el siglo II. Y la solución que propuso a este dilema fue una bomba. Marción tomó un concepto que ya estaba en el ambiente, de los gnósticos y los platónicos, la idea del demiurgo. La palabra significa artesano. Piensen en él como un dios menor, un arquitecto que construyó este mundo físico. Un ser que no es pura maldad, pero sí es imperfecto, a veces justo, pero también violento y caprichoso. Para Marción no había duda, ese demiurgo era Yahvé. Entonces, aquí está el núcleo de su idea, en toda su simpleza. No hay un solo Dios. Hay dos. Uno es el creador, el demiurgo, que hizo este mundo material con todas sus fallas. Y el otro es un Dios totalmente distinto, superior, un Salvador desconocido. Y el Padre que Jesús vino a revelar para rescatarnos. Ahora, lo más fascinante es cómo usaron la propia Biblia para defender esto. Cuando Jesús les dice esas duras palabras a los líderes religiosos, los gnósticos no pensaban que fuera una metáfora, un simple insulto. No. Para ellos, Jesús estaba diciendo la verdad literal. El padre de ellos, el Dios al que servían, era el diablo. Pero esta visión no surgió de la nada. Encontraron lo que ellos veían como confirmaciones en las culturas que los rodeaban, sobre todo en lo que se decía en Egipto y en Roma. Imaginen a un egipcio de la época leyendo el libro del Éxodo en griego. Leía sobre un dios de desiertos, de plagas, de tormentas violentas, el dios de un pueblo extranjero, y pensaba, «Un momento, a este yo lo conozco». Para ellos,
era idéntico a su propio dios del caos y el mal, Set, a quien los griegos llamaban Tifón. Hasta el nombre de Yahvé en griego, Iao, le sonaba como Eao, el rebuzno de un burro, que era el animal sagrado de Set. Y esta conexión no era solo cosa de los egipcios. El famoso historiador romano Tácito, por esa misma época, escribió sobre los rumores que corrían por el imperio, que los judíos adoraban la imagen de un burro, porque una manada de estos animales los había guiado en el desierto. La asociación de ese dios con Set era algo que se comentaba en todo el Mediterráneo. Como se pueden imaginar, una teología tan explosiva no iba a pasar desapercibida. Lo que vino después fue una auténtica guerra. Una batalla intelectual por definir el alma misma del cristianismo. Los líderes de la Iglesia, que luego llamaríamos ortodoxos como Irineo de Lyon, entraron en pánico. Llamaron a Marción la plaga del Ponto. Lo excomulgaron en Roma en el año 144. Pero, y esto es clave, el desafío de Marción los obligó a organizarse. Para combatirlo, tuvieron que decidir por primera vez qué libros eran sagrados y cuáles no, creando el canon del Nuevo Testamento, y reforzaron el poder de los obispos como los únicos con autoridad para interpretar la fe. Pero que lo excomulgaran no detuvo nada. De hecho, su movimiento fue un éxito rotundo. Sus iglesias, con su propia Biblia, se esparcieron por todo el imperio, y no desaparecieron en un par de años, duraron siglos. 900 años. Pensemos en esa cifra un momento. 900 años. No fue un culto marginal, fue la llamada herejía más exitosa y duradera de la historia del cristianismo primitivo. Durante casi un milenio, millones de cristianos creyeron esto, que el Dios creador era un ser inferior y que Jesús vino a salvarnos de él. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da un poco de vértigo. Si la historia hubiera sido diferente, si Marción y sus ideas hubieran ganado esa batalla, ¿cómo sería el cristianismo hoy? ¿Una fe que adora a un Dios que no creó el universo? ¿Con un Antiguo Testamento considerado un texto demoníaco? Es un capítulo fascinante y perdido de la historia que nos obliga a cuestionar lo que dábamos por sentado.